Mario, es vida de oración del discípulo. Y evidentemente pues tenemos que avivar nuestra vida de oración, porque si nosotros no tenemos una vida de oración, pues muy fácil podremos irnos alejando de Dios. Hace tiempo yo leía un libro de un autor cristiano, que ya partió con el Señor, pero de hace mucho tiempo, cuando yo iniciaba como cristiano, un libro que se llamaba La ciencia de la oración, y él citaba de su propio pensamiento una frase muy interesante que decía: vivir sin orar es vivir sin Dios. Si yo no tengo una vida de oración, si yo no tengo una vida plena en la comunión con Dios, yo puedo decir que le conozco, pero no tengo una relación con Dios. Yo creo que nos ocurre que podemos conocer a fulano, sí lo conozco, pero solamente de vista, pero no tengo una relación, una amistad con él. Si fuéramos otro país y las personas sí, el licenciado López Obrador, sí es el presidente, sí lo conozco, pero no tengo una relación con él. Así también podemos decir, sí, yo conozco a Dios, pero no tengo una relación. Me empiezo a relacionar cuando tengo una vida de oración con Dios. Así que, ojo, puedo decir que soy cristiano, pero no tengo una vida cristocéntrica, porque no estoy orando. Y eso, bueno, lo vamos a ir viendo. Tenemos que avivar nuestra vida de oración personal. Si está enfriada, si está tibiona, si está apática, si estamos en un desánimo, vamos a ir revisando ahorita esto. Y créanme, como primer punto es que tengo que examinar mi vida de oración. O sea, voy a hacer un test, una prueba personal. A ver cómo, ¿a quién le gustan las pruebas? A ver, hoy tenemos prueba. Saquen su cuaderno, vamos a anotar. ¿A quién le gusta que lleguen al salón y le dijeron: hoy tenemos examen? ¿A quién? Yo decía, sí, yo pensé que hacían más de dos. Sí, a mí sí, me gusta que me hagan pruebas. Ya me di cuenta que no. Pero Dios nos está probando durante toda nuestra vida. Nuestra vida es una prueba. A ver hasta cuánto podemos soportar. Pero dice que no nos va a tentar, que no nos va a probar más allá de lo que podemos soportar. Recuerdo mucho esa parte cuando Job fue probado. Y vamos a revisar ahorita justamente examinando mi vida de oración. Y empezamos con una pregunta: ¿hay deseo de orar? ¿Hay deseo de orar? ¿Hay deseo de orar? ¿Hay deseo de orar? A veces no. A veces no. O sea, seamos honestos. No, sí, amén, aleluya, hermano, gloria a Dios, yo soy un intercesor. Pero en la realidad a veces no queremos orar. No queremos orar. O porque no nos sentimos muy dignos, o porque pensamos que Dios no nos responde, o porque Dios ya se olvidó de mí, o porque soy muy malo y no creo que Dios pueda actuar de una forma sabia en mi vida. No sé, son tantas cosas las que pueden venir como pensamientos negativos a nuestra persona o a nuestra vida, que creemos que Dios no nos responde. Vamos, acompáñame con tu Biblia a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo del 37 y 38. Mateo 14, 37. No, perdóname. Es que dice Marcos 14. Marcos 14, ahora sí, 37 y 38. Marcos, ¿qué lo tienes? Sí. Vino luego y los halló durmiendo.
Y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Y ahí es donde viene esa debilidad. ¿Queremos orar? Pues no, estoy cansado, tengo sueño, mejor mañana temprano. Tuve un día muy complicado y no tengo ganas de platicar con Dios. Y a veces nos puede pasar eso en nuestra vida espiritual. Podemos caer en ese desánimo, en esa situación de decir: no creo que valga la pena hacerlo. Yo creo que no es fácil hacerlo. Pero ¿qué le dijo el Señor a Simón Pedro? Y así nos va a encontrar. Estamos en nuestra camita acostados y el Señor se acerca y te dice: oye Angie, oye Tania, oye Noemí, ¿no has podido velar conmigo una hora? Levántate y ora, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Tu carne te está dominando, tu carne te está ganando y no querer hacerlo. Seamos honestos. Llega la noche y te decimos: ay, mejor mañana oro, mejor mañana leo, mejor mañana platico con Dios. Y la verdad es que no tenemos ganas de orar. También hay que poner la de Juan 15:16. Ajá. No, perdón, es Hechos 16:25. Ajá. Hechos 16:25, donde le habla a Pablo y Silas. Dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso quiere decir lo que tú estás diciendo, de que a medianoche, si Dios nos despierta, orar. Si Dios nos habla a mediodía, ahora. ¿A poco creen que cuando se despiertan en la noche es ir al baño? No. Ese es un pretexto. Ajá. Ese es un pretexto de que: ay, te van a ir al baño, voy a ir al baño. Pero cierto, realmente lo que el Señor está diciendo: quiero platicar contigo. Llené tu vejiga de agua, de líquido, para que te pararas. Pero no es tanto eso, o sea, analícenlo. Porque yo hay noches que no me levanto y tomé agua antes. Pero cuando a veces ni siquiera volteo y: ay, te van a hacer algo. No, más bien es que Dios, vamos a ver si quieres platicar conmigo. Y es cuando no hay un ruido, nadie me molesta, no hay pretexto, no hay celular. Y yo puedo ir delante de Dios y platicar. Decirle: mira, Señor, me siento así, pasa esto, me enojé con mi esposa, me enojé con mi hija, tengo este problema, no sé qué hacer. Y es donde yo puedo platicar con Él. Incluso a mí me habló una vez en la noche. Sí me espanté, ¿verdad? Porque pues estás durmiendo y escuchas la voz y te saltas, pero ya después no, sí me levanté, sí me espanté, pero sí me levanté. Pero fue la única vez que lo he escuchado, pero sí te habla. Así que tenemos que buscar a Dios. Sí, somos honestos, no, pero sí tenemos que hacerlo. La segunda pregunta es: ¿hay frescura en mi oración? ¿Es algo nuevo? ¿Te gustaría consumir alimentos? ¿Te gusta consumir alimentos frescos? ¿O comprar alimentos frescos para tu familia? ¿No? O sea, las mujeres que son amas de casa les gusta comprar alimentos frescos. Dar cosas frescas durante la hora de la comida. O alimentos ya soleadones, que a lo mejor nos hagan daño en el estómago y nos causen un problema estomacal. Así que pues nuestra oración tiene que ser fresca todos los días. Todos los días amanece diferente, ¿verdad? No es el mismo amanecer de ayer al de hoy. No lo es. Dios es así de creativo. Dios nos da un día fresco, nuevo. Usted sale en la mañana, abres la ventana o sales a la calle y respiras el ambiente fresco de la mañana. Llenas tus pulmones con aire, con oxígeno puro, fresco. Entonces nuestra oración por consiguiente debe ser fresca. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, vamos a Lamentaciones, que nos va a hablar ahí obviamente de la frescura de Dios. Lamentaciones 3,
versículos del 22 al 24. Dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. O sea, tenemos vida, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego dice, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada... O sea, es algo fresco que nos da. Por tal motivo mi oración debe de ser fresca. Dice por ahí, necesito un fresh, o sea, un momento de oxigenarme, de hidratarme. ¿Qué pasa con el deportista o el que va en el maratón corriendo? Y usted ha visto en las Olimpiadas cómo están ahí haciendo valla y tienen esponjas con agua, tienen vasos con agua. ¿Y qué hace el atleta? Estira la mano, se echa la cara y sigue corriendo. Y se está refrescando. O sea, está en una carrera y se está refrescando continuamente. Nosotros cristianos, nosotros que conocemos al Señor y vivimos una vida cristiana a través de la oración, necesitamos refrescarnos en su presencia. En su presencia de plenitud de gozo. Por eso a veces decimos, no tengo ganas, me quiero morir, no quiero orar. Y el Señor dice, un momento, o sea, yo estoy aquí, platica conmigo, ¿qué te duele? ¿Qué necesitas? ¿Qué problema tienes? Pero a veces nos enfocamos tanto en mi problema, en mi situación, que me voy enfriando, me voy alejando. Hay una regla cuando uno está nadando, uno entra al mar. No sé si les ha pasado a los que saben nadar en el mar, que no puedes regresar por el mismo lugar por donde entraste. ¿Por qué? Por la corriente. Estás batallando. O sea, entro nadando y llego al punto donde yo estoy, pero no me puedo salir exactamente igual porque la corriente me va empujando. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar la fuerza de la corriente marítima a mi favor para que me saque. Por eso la gente se ahoga y se desespera, porque se empieza a desesperar. Tiene que tener calma, y así nosotros, si no buscamos y nos enfriamos, nos estamos desesperando. Tenemos que aprender a que nuestra oración debe de ser fresca todos los días, cada día de nuestra vida. Te leo otra vez lo que dice en Lamentaciones. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Tengo que aprender a esperar en Dios. Pero a veces si no tengo una frescura en mi oración y caigo en una rutina, lo más seguro es que me aburra y me canse y diga, ay, no creo que esto no funcione. Yo tengo una cita de Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, donde dice que estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo podemos hacer que sea fresca nuestra oración? Orando el mismo día, en el mismo lugar, en el mismo momento. ¿Qué pasa cuando vamos a comer? Señor, gracias por las alianzas, amén. Y caemos en esa rutina que hasta ya lo hacemos mecánico. Pero si no, Señor, gracias porque me has dado provisión. No te olvides de la gente que carece de este alimento y que yo pueda ser parte para llevarle a esa persona el alimento. Gracias por la fuerza que me das para trabajar y a través de ella me das provisión. Amén. Por el nombre de Jesús. Pero siempre lo hacemos mecánico. Ya viene la noche, gracias por esta noche, gracias, bendice a mi familia. Amén. A ver que su esposo les diga las mismas palabras siempre. Ay, oye, ¿me veo bien? Sí, te ves bien. ¿Me queda bien este vestido? Sí, te queda bien este vestido. Oye, ¿cómo me veo con este tinte? Sí, te ves bien. Pero no hay nada, algo. Oye, qué bien te ves. Cambió mucho, te ves diferente en tus facciones. Oye, te ves muy guapa, te ves muy varonil, te ves muy galán, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser diferentes y cambiar, porque si no caemos en una rutina y no hay frescura en nuestra vida diaria. Diario tenemos que cambiar hasta cómo irnos al trabajo. Yo soy personal, en lo personal yo cambio de rutas cuando voy a trabajar a la calle. A veces me voy por el suburbano, a veces me voy a Setoreo, a veces me voy por Tacuba, a veces me voy, o sea, cambio.
Por dos cosas, para no aburrirme y para despistar si me están siguiendo. ¿Por qué? Porque es parte de... Y no es que esté yo, a mí me decía, no, simplemente es cambiar. Me bajo a veces por un lado de mi casa, por otro lado, a veces hago la pecera fuera de mi casa. O sea, hay que ir cambiando. Y eso nos va a dar frescura día con día. Normalmente las mujeres tienen una loción que es para refrescarse cuando, por ejemplo, se sienten muy sudadas, ¿sí, no? O sea, utilizan una como para que son de fragancia. Entonces van al baño, se dan su manita de gato y así como ya se refrescaron, ¿no? Pues así debe de ser nuestra vida de oración todos los días. Tengo que estar refrescando mi oración diaria con Dios. Los varones, tengo sed, hecho una coca bien fría, excepto Orlando. Te tomas una coca fría y te refrescas y te sientes bien y te vuelve a dar fuerza. Dices, pues otra vez no sé qué tiene esta cosa, pero ya me siento otra vez con ánimo, ¿no? Entonces tenemos que animarnos en nuestra oración. Que nuestra oración tiene que ser fresca, tiene que ser con esa frescura que Dios nos da. La otra pregunta es, ¿me deleito en la oración? Seamos honestos, ¿me deleito en la oración? Te pregunto a ti, ¿me deleito en la oración? A veces no, seamos honestos, a veces sí. Pero no podemos decir a veces sí y a veces no, porque Dios no se cansa de platicar y de escucharnos y de contestarnos. Él está ahí esperando. Me deleite en mi oración. Vamos a Salmo 13:10. Acompáñame a Salmo 13:10. El Salmo número 13, versículo 10. Salmo 13. ¿De dónde lo saqué? Vamos a 3:10. Bueno, vamos entonces. Ahí es que lo que luego me choca. Meto las. O 13:1, no creo que sea 13:1. Así 13:1. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será agradecida mi enemigo sobre mí? O sea, es una queja que maneja David, pensando que Dios no nos responde. Pero después podemos leer, y él mismo se deleita en buscar la presencia de Dios. Vamos a Jeremías. No, perdón, sí, Jeremías 31:20. Acompáñame a Jeremías 31:20. Vamos a leer Jeremías 31:20. Fíjate bien cómo Dios se refiere a Efraín en ese momento, sí, pero ahora a nosotros. Y ahí vamos a leer, tú vas a colocar tu nombre. Jeremías 31:20. ¿No es Elías, hijo precioso para mí? ¿No es niño a quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me acordé de él constantemente. Por eso mis entrañas, ¿qué? Se conmovieron. Por él, ciertamente tendré de él, ¿qué? Dice el Señor. O sea, Dios se deleita en nosotros. Se deleita en Daniel, en Mariana, en Alejandra, en todos, en Rolando, en Facundo, etc. Dios se deleita en nosotros. Es un deleite. Ay, ya llegó mi hijo, va a platicar conmigo, me va a decir lo que, aunque ella sabe lo que nos pasó. Es como cuando tú observas a tu hijo, a tu hija, y sabes que se cayó, se lastimó, y viene con, ya sé que se lastimó, ya sé que le está pasando algo, la voy a consolar. Ya sabemos lo que le pasó, pero tiene que acercarse a mí también, ¿o no? Y entonces es cuando tú lo consuelas, le fortaleces, le muestras tu amor, te deleitas en él. Así es, Dios está esperando, pero nosotros tenemos que deleitarnos en su presencia. Tengo que aprender a deleitarme en mi Dios.
que no es un Dios aburrido, que no es un Dios religioso, que no es un Dios malo, que nos condena o nos castiga. Nos corrige, sí, porque somos sus hijos, pero no nos castiga como la gente cree allá afuera. Es que Dios nos va a castigar. No, Dios nos castiga, Dios nos corrige porque somos sus hijos, que es muy diferente. Tengo otra cita en Jeremías. ¿Sí? 29:12. Dice: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Es lo que nos está diciendo. Porque nos tenemos que deleitar en su presencia. Hay una escritura que dice, creo que es en el Salmo 34, dice: en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. O sea, en su presencia hay plenitud de gozo. O sea, yo tengo que ir, me siento todo así desanimado, enojado. Yo voy a su presencia y en su presencia voy a encontrar deleite, voy a encontrar alegría, voy a encontrar paz en mi corazón. Esas fueron las 3 preguntas del test, como estoy, pero vamos a seguir. Vamos a identificar los peligros en mi vida de oración. Vamos a identificar. Viene lo que sería la apatía. ¿Te has sentido apático en algún momento delante de ti? Yo creo que sí. Y me viene ese pasaje de la memoria, cuando el profeta Elías, mi tocayo, acababa de tener una victoria contra los profetas de Baal. Los habían puesto en ridículo, los habían degollado. Él estaba en un momento de euforia de haber reconocido que Dios había actuado, que Dios Todopoderoso, y de repente le llega una amenaza. Te va a pasar lo mismo, le dice Jezabel, así que escóndete. ¿Y qué es Elías? Se esconde, viene una depresión, y vamos a ver ese pedazo, ese pasaje. Vamos allá a Reyes, donde el profeta tiene una queja muy interesante delante de Dios, que yo creo que te puedes identificar con él. Yo sí me identifico. Acompáñame a Primera de Reyes. Ya te digo en qué capítulo. ¿Te acuerdas también qué capítulo es de cuando se enfrentan los Baales? Acá está, capítulo 18 de Primera de Reyes. Y perdón, 19, porque el 18 sí era de los Baales. El 19 del capítulo 1 dice: acá dio a Jezabel las nuevas de todo lo que ella se había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo iban a matar. Viendo pues el peligro que levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? No me digas que tú no te has deseado morir. Ya quítame la vida, ya no quiero vivir. ¿Sí o no? Ya no quiero vivir. Si me cae que si no me dices que si has hecho eso y me estás mintiendo, yo lo sabe. Yo lo sabe. Ya, quítame, ya no quiero vivir. Hacemos nuestro berrinche delante de Dios, ¿sí o no? Ay, ¿para qué quiero vivir? Ya, ¿para qué? Pero Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él quiere de nuestra vida. Vamos a seguir leyendo ahí. O sea, deseando morirse. Pero fíjense bien lo que dice. Y dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor
mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que luego vino un ángel, le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces le miró y aquí sus cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. O sea, nuestra depresión de no buscar, de que estamos apáticos delante de Dios, nos lleva a una depresión. Nada más queremos comer y dormir, ¿sí o no? Por eso le pasó a Elías, ¿no? Y volviendo al ángel del Señor, la segunda vez tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. ¿Sí? Caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Sí puede venir desánimo, sí, a nuestra vida, pero Dios que quiere que nos fortalezcamos en Él. Viene apatía, sí puede venir una apatía, pero no debe de durarnos mucho, porque entonces podríamos tener una situación complicada. Vean lo que Elías dijo: basta ya, Señor, quítame la vida. Por ahí hay una canción, ¿no? Si Dios me quita la vida, ¿sí o no? Pero Dios no nos quita la vida. Dios nos provee el momento para vivir hasta que Él quiera. Así que aunque venga la apatía, tenemos que levantarnos, tenemos que fortalecernos en Él. La otra es rutina. ¿Hemos caído en alguna rutina espiritual? Hacemos siempre lo mismo, que ni sentimos nada en la oración. Porque hacemos lo mismo, y entonces, como se los dije, tenemos que cambiar la manera de hacer y de relacionarnos con Dios. A lo mejor te paras una hora antes y pones unas alabanzas y solamente alabas a Dios, pero otro día te paras y empiezas a orar a Dios, o empiezas a adorar, o empiezas a orar en lenguas, o empiezas a leer los textos bíblicos. O sea, tienes que darle frescura a tu oración, como lo veíamos en un punto anterior. Porque si entonces hay una rutina, pues la rutina nos va a cansar. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Bueno, pues cámbiate. Si caminas siempre por la misma calle, pues crúzate la acera. ¿Sí? Si vas en el microbús, pues súbete al mexibús o al cablebús, a ver qué se siente. ¿Quién ha subido al cablebús? ¿Quién se ha subido? ¿Nadie? ¿No? Pues experimenten. Es una forma de ir cambiando la vida. ¿Quién se ha subido en el de Reforma que tiene 2 pisos? No, nada más. O sea, experimenten cosas distintas. ¿Quién se ha subido al suburbano? ¿Quién se ha subido al burro? El pollino. Entonces, sí o no, tenemos que cambiar nuestra rutina. Debemos cambiar nuestra rutina, porque entonces viene una apatía, viene una rutina. Hay que coger a orar. Ay, ya son despertado, me tengo que orar. Siempre es lo mismo. Ay, qué cansado. Pero no nos damos cuenta que en ese momento hay gente en el hospital desahuciada que no sabemos si vaya a salir o ya haya muerto. Depende de nosotros cambiar nuestra rutina. Depende de nosotros. Tengo una cita precisamente para eso. En Filipenses 4, del 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso quiere decir que no tenemos que estar con rutinas y podemos ser libres y felices sin estar afanosos en algo. Dice la escritura ahorita que dice que el afán, o sea, no estés en ansiosa inquietud, y la inquietud nos puede llevar a caer en una rutina, porque hablamos lo mismo: Señor, acuérdate de esto, y te pido por esto, y te pido, y te pido, y te pido. A lo mejor nuestra rutina también tiene que ver con no escuchar la voz de Dios, porque puede ser que nos pasamos tiempos orando. ¿Y cuándo me vas a responder, Señor? ¿Y cuándo va a venir la respuesta? ¿Y cuándo va a llegar esa respuesta a mi vida? Y caemos en una parte. Ay, no, yo creo que ya no puede ser eso. Este también habla de la ciencia, ¿no? Yo tengo también plan de Así que, para la ciencia. A ver, ¿cuál es? Romanos 12, 12.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo de las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ese es en ocasiones. De repente las rutinas de decir, ¿sabes qué? Siempre vamos al mismo restaurante, al mismo lugar, ¿por qué no irnos? ¿Sabes qué? Vámonos a la Marquesa, vámonos a Tecozotlán, vámonos a Villa del Carbón. O sea, de repente cambiar ese, para no hay una apatía. Hasta los domingos que salimos de la iglesia, ¿dónde vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? Puede haber una apatía en nosotros. Así que, si tenemos que cambiar nuestra rutina, pues debemos de empezar a cambiar nosotros nuestros hábitos. El siguiente es obligación. Siento obligación de orar. No sé que Dios me vaya a castigar si no lo hago. O sea, a veces nos sentimos obligados. Tengo que hacerlo porque si no, a lo mejor Dios no me va a bendecir o Dios no va a estar conmigo. No tenemos que ver la oración como una obligación. Más bien se las voy a cambiar como una necesidad personal. A mí me conviene orar. A mí me conviene interceder. Ahí donde vivimos, en su casa de ustedes, hay un terreno baldío al lado izquierdo. Y siempre ha sido la constante de que nos batallamos en que nos tiran animales muertos y basura, se meten a hacer de bar, muchas cosas que hemos estado batallando a lo largo de estos casi 15 años que vivimos ahí. El terreno baldío, pues sí es de un propietario, pero lo olvidó y nunca fue, y bueno, lo olvidó y ahí estaba. Y había una toma de agua, una llave, bueno, esa llave parecía, como le dicen, agua de pila de agua bendita. Todo el mundo metía mano en esa llave. Llegaban y llenaban sus cubetas y decían, hasta que se oye, a ver, ¿quién les dio permiso de hacer esto? Esta llave es privada. No, pero total que un día fuimos a pedir que la clausuraran y nos dijimos, no me puedo tener un predio privado. Oye, pero pues se está robando el agua. No, pues es que eso era otro problema. De repente llegó alguien de Zapasa, papá, lo quitó, le puso una y ya no está el agua, ya no está la llave. Entonces ya no va tanta gente. Esa fue una nota. En diciembre, que normalmente queman cohetes, el pasto, bueno, que es como pasto que se hace hierba seca, ¿no? Por calor y frío. Pues en la mañana olía mucho a quemado. Y nos paramos y se estaba incendiando, nos había incendiado el terreno. Pero que creen, nunca llegó a mi muro de mi casa, a mi colindancia. Estaba marcada así una línea divisoria entre el terreno quemado y ese pasillo. Y yo me quedé sorprendido y el Señor me decía, acuérdate que siempre tú me pides que caigan 1000 y 10,000 de esta, pero que a ti no llegue. Y pues es lo que pasó, o sea, no llegó. Entonces yo siempre oro en el Señor, aunque caigan 1000 y 10,000 en esta casa, no va a llegar, porque tú nos pones y acampas a nuestro alrededor. Por eso nos conviene orar, no por obligación, sino por una necesidad personal. Leía yo en ese libro que les platico de la ciencia de la oración de este hermano. Dice que da un testimonio que había un comerciante allá en el oriente, un comerciante muy rico, y viajaba por todo el desierto, llegaba a los poblados a vender todo lo que él tenía, telas de Babilonia, y joyas y tantas cosas que él comerciaba. Y unos ladrones le venían siguiendo, o sea, venían siempre atrás para ver en qué momento se descuidaba y poderlo robar. Y ya, pues, en las noches que él llegaba a dormir y ponía su campamento, oraba, Señor, guárdanos, a dormir. Y toda la noche siempre le pedía al Señor que lo protegiera. Y de repente un día llegó muy cansado y se dijo, Señor, gracias por este día, y se construyó a dormir. Y a la medianoche una persona lo despierta y era el ladrón y le dice, oiga, yo le he venido siguiendo a lo largo de muchos días y nunca había podido entrar a esos muros que usted pone todos los días. ¿De dónde lo saca? Porque aquí en el desierto pues no hay una construcción. Y él le dijo, dígamelo, no lo voy a robar, dígame cómo le hace. Es muy sencillo, todos los días oro a mi Dios que me proteja y que ponga muros a mi alrededor. Pero hoy la verdad es que pudiste entrar porque hoy estaba yo muy cansado y no oré como siempre oro delante de Dios. O sea, a mí me dejó impactado. Yo creo que nuestra oración tiene mucho poder. Y él se lo dijo, el ladrón le decía, dime
cómo pones esos muros en el desierto porque no hay construcciones. Y hoy, ¿cómo sí pude entrar? Pues porque hoy estaba yo muy cansado. Y eso a veces nos pasa, señora, ¿o no? Pero ¿qué tal nos aventamos en noticiero? ¿Qué tal nos aventamos? Ya, ahí sí, tenemos que ver nuestras prioridades. Tenemos que buscar que no sea una obligación orar, sino una necesidad. Que nuestra oración no se convierta en una obligación, sino en una necesidad delante de nuestro Dios. Vamos a Salmo 32, acompáñame ahí para terminar este punto. Salmo 32. Donde habla de la obligación, ¿no? Pero yo quiero leer que dice, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no te lo encubrí, no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchas dolores habrán el impío, mas el que espera en el Señor le rodeará la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea, creo que la obligación se convierte en una necesidad de buscar a Dios y de esperar en Él y de saber que Él puede actuar en mis necesidades, en mi vida. No veamos la oración como una obligación, veámosla como una necesidad que me conviene a mí el orar, el encomendarme a Dios, el pedir que guarde mi salida y mi entrada. ¿Cuánta gente todos los días sale y ya no regresa a su casa? Yo sí, honestamente, cuando salgo le pido al Señor que guarde mi salida, que me guarde, que guarde mi camino. Por ahí me enteré en la semana que mataron a un hermano de aquí que era portero, que se opuso al asalto y no sé bien exactamente el problema, pero me supongo que se resistió al asalto y lo plomearon. No sacó dinero del banco, no lo sé yo bien. Pero yo medito en el dedo, sí me da coraje que me roben algo que yo me costó mucho trabajo, pero ¿valdrá mi vida, el carro o el celular, por lo que traiga? ¿Valdrá? El dolor que dejo a mi familia, el vacío que dejo por haberme aferrado a algo. Cuando Jesús decía, si te piden la capa, la túnica, dale también la capa. ¿Sabes qué está? Ya, o sea, sí da coraje, sí, pero le da más tristeza a tu familia. Que sepan que tienes que ir a reconocer el cuerpo, la morgue, porque hay alguien con las características de la persona que buscas. Así que tenemos que encomendarnos al Señor. Y cuando nosotros nos enfrentemos a eso, no se resistan. No se resistan a la sal. Vi un video en la semana, a lo mejor ustedes lo vieron, que ahí en Ecatepec está un avión estacionado fuera de una casa, una chiquilla de 12 años, pues aquí anda como a mí con el ratero y con la pistola, y ahí va la niña y se lo jala, y el ratero hasta le amenaza, y ya la colma y le mete un tiro y no le da, pero la otra que la baja, a esa sí le da, porque también se resistió. Todo pasó, la lesionó y se llevaron el carro. Pues ¿qué? Le salió barato, no los mataron, pero se llevaron el carro y la lesionaron al chavo.
Díganme, ¿vale la pena resistirse? No, es que soy muy macho, yo, ¿sabe quién soy? Pues sí, pero tienes 3 o 4 ahí, te van a meter un tiro y te vas. Y se acabó. Yo prefiero que digan, aquí quedó, que aquí corrió, que aquí murió. Yo prefiero, o sea, de verdad, créanme, tenemos que orar a Dios y depender de Él, que nos guarde, que guarde nuestro camino, que guarde nuestra salida. Dependo de Él, no es una obligación, es una necesidad diaria de buscar a nuestro Dios en oración, todos los días, todos los días. Tenemos que avivar nuestra vida en la oración personal. Tenemos que avivar nuestra vida. Créanme, pasan cosas cuando nosotros oramos. Cuando nosotros clamamos a Dios, ocurren cosas. Me acuerdo de una ocasión, creo que fue un año, cuando hicieron el incremento de la gasolina, que hubo disturbios, no sé si recuerdan. Todavía estaba Peña Nieto. Había muchos disturbios y usaron de pretexto para asaltar el Oxxo, de asaltar los Coppel, de asaltar el ETA y no sé qué tantas cosas. Ese día yo tenía que ir a trabajar, yo vivo por estar las bodegas y hay un Coppel justamente abajo. Bueno, pues se me hizo tarde. Y cuando salgo, había pasado la turba. Toda la gente, todos los de los locales de las bodegas estaban así como que asombrados. Y yo pregunté, ¿qué pasó? Es que vino la turba, que vinieron y estaban reclamando y rompieron vidrios y robaron cosas. Pero a mí no me pasó, o sea, yo nada más vi cuando ellos ya se habían ido, o sea, no me tocó a mí. Entonces Dios va a utilizar tu oración y mis situaciones hasta que se te haga tarde para que Dios evite que te ocurra a ti algo. O sea, es cuando meditas y dices, hasta en eso tienes cuidado. O sea, se me hizo tarde para que no me ocurriera, que no me enfrentara, que no pasara yo por la turba. En otra ocasión, hace casi 2 años, en septiembre, tenía que ver un cliente en la Condesa cuando fue el temblor, el día del temblor. Y se me hizo tarde, también estaba, y dije, oye, no te puedo ver a las 2, te veo a las 3, sí, aquí te espero, ok. Cuando ya me estaba arreglando, empieza a temblar. Y justamente una de las zonas donde hubo conflicto fue la Condesa. Y logré hablar con él y dijo, qué bueno que no viniste, estuvo aquí espantoso. Un caos. Y luego cuando le dije, Dios guardó mi vida de que estuviera yo allá. Porque si hubiera sido yo puntual, me hubiera tocado allá. Y sabrá Dios qué hubiera pasado. Pero Dios me dijo, no. Pero si oró en la mañana. Sí, oré en la mañana. Sí, oré en la mañana. Y yo me sorprendí después, o sea, entré en show. Y después fue cuando me dije, gracias por guardar mi vida. Porque si yo no hubiera buscado tu rostro, a lo mejor salgo como el morra, salgo corriendo, llego ya con el cliente y me agarré el temblor. Y allá me quedé, no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado. Porque normalmente cuando yo llego a ese cliente, camino por la Condesa y me meto y salgo del otro lado de Insurgentes y agarro hacia Buenavista. O sea, nunca me voy del mismo lugar, no regreso por el mismo lugar, es muy raro. Como les digo, siempre cambio yo para no caer en una rutina. Y justamente por donde yo camino, uno de esos edificios se colapsó. Bueno, como 3, como 5 años. Como decía Peña, menos como 5. Menos como 6. O sea, fueron varios edificios. Y todavía hay uno que está vacío, está acordonado y está vacío. Y otros ya los están remodelando. Así es que la oración nos puede librar hasta de nuestra propia muerte. O de una sal. Bueno, que en su momento puede ocurrir, pero Dios nos va a guardar. Así que, pues cada uno de nosotros tenemos que buscar y orar a Dios. Miren, vamos a Lucas. Por si dicen, es que la oración, hermano, no. Vamos a orar, vamos a buscar. Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no ¿me está siguiendo? Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Así que, si decimos, no, es que la oración tiene un poder sobrenatural, ocurre algo en el ambiente. Recuerdo en otra ocasión que fui a ver a una persona a la raza y estaba en una situación ya moribunda. Y llegué y subí como si fuera yo familiar con el pase médico, subí a verla. Y empecé, yo estaba compartiéndole primero y entró el doctor y me dijo: ¿es usted cristiano? Le dije: sí. Dice: no sé qué ocurre cuando vienen ustedes, el ambiente se torna distinto. No, ¿pero a qué se refiere? Sí, o sea, ocurre algo, no sé, como que se detiene el tiempo, como que pasa algo con los enfermos. Pero bueno, yo solamente vengo a orar por él. Es que eso es lo que hacen, eso es lo que ocurre. Cuando ustedes platican, cuando ustedes oran. Entonces, si la misma persona que no conoce a Dios siente la presencia de Dios, pues cuanto más nosotros que le conocemos, tenemos que seguir sintiendo y experimentando esa presencia divina de Dios. Vamos a otro pasaje, acompáñame a otro pasaje. Vamos a Mateo 15. Este pasaje me gusta mucho, porque tiene varias vertientes de enseñanza espiritual. Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. ¿Ya lo tienes? ¿Quién más lo tiene? 15 qué? 15 del versículo 21 al 28. ¿Ya? Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Pero qué pasó en el versículo 23? ¿Pero Jesús qué? ¿Pero Jesús qué? No le respondió para nada. Qué maleducado era Jesucristo. Qué maleducado era. No le respondió. ¿Por qué? Pues era Jesús. Amaba. ¿Por qué no le respondió? Vamos a seguir leyendo. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz hasta nosotros. Y él respondió y dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oye, si Jesús es un hombre de amor, ¿por qué le dice perro a la señora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ella le dijo: sí, Señor, para aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. A mí me llama muy fuertemente la atención este pasaje. Porque si Jesús es amor y vino a dar su vida, ¿por qué no le hizo caso? Porque efectivamente Jesucristo no venía por la gente gentil, venía por el pueblo de Israel. Y la clave está en Juan 1, cuando dice: a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero en ese momento Jesús quizás se portó duro con ella. Pero después le dijo: mujer, esa fe tan grande que tienes, haz como tú dices. O sea, haz como que
meses y su hija fue sana. ¿Creería después la mujer y su hija de Jesús? Después de que lo crucificaron, después de que ascendió al cielo, ella siguió a Jesús. Seguramente se congregaba con Pedro, con Juan, seguramente. Y encontró la llave de lo que era para que Dios le respondiera: la oración, la persistencia, el clamor. No el desánimo, no el que ya quítame la vida. No, Señor, insisto, no voy a soltarte hasta que me bendigas. ¿Qué pasó en ese pasaje cuando Jacob se queda solo, que manda a su familia y de repente se le aparece un varón y tienen una pelea? ¿Qué le dijo? Ay, ya no me pegues fuerte, ya no. El ángel le dijo: suéltame, porque ya empieza a amanecer, ya suéltame. Y Jacob le dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Yo creo que la nación de Israel no se hubiera llamado Israel si no hubiera soltado, si hubiera soltado Jacob al ángel. Porque en ese momento le preguntó: ¿cómo te llamas, Jacob? No se llamará más tu nombre Jacob, se llamará Israel. Porque eres un príncipe de Dios. Que Dios cambie nuestro nombre cuando estemos en esas batallas de oración. Que Dios diga: ya no te vas a llamar así, ya no te vas a llamar así, porque has vencido, porque has perseverado. ¿Qué dice el Apocalipsis? El que persevere hasta el fin, por cuanto has guardado la palabra de presencia, yo también te guardaré la prueba que hay sobre el mundo entero. Si no guardamos, si no perseveramos, si no oramos, si no tenemos un tiempo de comunión con Dios, cuando venga el problema, cuando venga una situación, Dios no va a poder guardar tu corazón, porque no estás buscando de Él. Experimenta buscar a Dios, experimenta meterte delante de Él. Empieza a cambiar tu rutina, empieza a cambiar toda la apatía, el desánimo, todo lo que viene en tu vida. No sé si vieron el Super Bowl hace 8 días, que me gusta normalmente. Aunque no te gusta, a veces lo ves, te enteras. ¿Cuál es el factor determinante en un triunfo y en una derrota de un equipo? El que el coach esté ahí alentando y diciendo y llevando una estrategia de juego y haciendo por aquí sí, por acá no, ahora sí, por aquí. Necesitamos a nuestro coach, que es Jesucristo, nos tiene que guiar. Pero lo que te dice lo primero es: búscame, ora, clama, no te quedes ahí. Cambia la rutina, cambia tu estrategia, cambia la forma de ser, cambia la ropa que usas, no uses la misma ropa todos los días. No sé, es ir cambiando cosas. Ahora te pones un suéter, después una chamarra, a lo mejor el hombre se deja crecer la barba, el bigote, te rapas, o sea, tienes que ir cambiando. No puedes estar igual siempre. Tenemos que cambiar para que no caigamos en rutinas. Y por último, antes de llegar a eso, y tenemos un día que te digan que no te puedes. Todos tenemos tu celular, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? A ver, levanta. Quiero ver qué equipo traes para ver si te lo cambio. Todos tenemos un equipo celular, ¿no? Todos tenemos un equipo celular. Y queremos llamar a alguien ya por WhatsApp, un mensaje. Y una foto por WhatsApp, y un documento por WhatsApp. Y agilizamos la comunicación de una forma importante. Un cliente me dijo: oiga, hoy con tanta comunicación, ¿por qué no me dijo que venía retrasado? Pues es que me dio pena decirte que estaba yo llegando tarde. Ok, discúlpame, tiene razón, tenía que haberte avisado. Tiene razón. Si yo no aviso, la gente lo va a tomar a mal. Bueno. ¿Queremos el teléfono de Dios? ¿Queremos su línea directa de Dios? ¿La quieres o no? ¿Quieres su número telefónico, su número celular? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la línea directa de Dios. Así me lo enseñaron cuando yo empecé a caminar en el Señor.
¿Te quieres el teléfono de Dios? ¿Tiene teléfono Dios? Sí. ¿Cuál es su número? Quiero hablar con Él. Jeremías 33:3. Ese es el número de Dios. Esa es su línea directa, Dios. Pero tenemos que aprender a que Él también nos responda. Entonces, bueno, hijo, ¿quién habló? Sí, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, te hablaba para saludarte. Fíjate que quiero ver si nos podemos ver para ir a comer. Ah, ¿qué hora sí? Ah, sale. Ahí te veo, ¿eh? No, sí, ¿qué ropa llevas? Bueno, yo te busco. Órale, sale. Adiós, bye. No me dejó decirle que no iba a poder. Porque había cambiado de plan, no, que ya no iba a ser en el mismo lugar. Porque no, nada más hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que Dios nos responda. Por eso a veces viene la monotonía en nuestra oración, por eso viene a veces la apatía en la oración, porque sentimos que lo que le platicamos a Dios pues se queda aquí. Pero si dejamos que Él nos hable, nos responda, ¿qué crees? Te vas a sorprender cuando Dios empiece a hablar a tu vida. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos son los pensamientos que Dios tiene de nosotros o para nosotros. Pero si no escuchamos su voz, es muy difícil lo vamos a saber, por eso nos desanimamos. A mí parece que dice Marcos 11:24. Por tanto os digo que todos los que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que creer que lo que estamos pidiendo, conforme a su voluntad, porque decimos, pues voy a comprar el melaje, voy a comprar el probol, pues lo más seguro es que si no lo saquemos, ¿no? Y hay otra reunión, dice, deléctate en el Señor, y los deseos de tu corazón. Así es que tenemos que deleitarnos en Dios. Salmo 37:4 dice eso. Deleítate, Señor, en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y Él exhibirá tu justicia como el mediodía. O sea, Él va a exhibir. No tenemos que esperar a imitar a alguien más o a decir, ¿por qué? ¿Por qué yo sí? O a ver si le va bien a mí, no. ¿Por qué sí esto? No. O sea, yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que pedirle a Él. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda para entrar en el deceso y regresar al taller. ¿Vale? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a tomarnos unos minutos, por favor. Sí. Yo, Carlos, los veas pintores, sin esa pasión, Él es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? Titubear, o sea, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es que pues Dios está ahí esperando que platiquemos. Vamos a tomar estos minutos, por favor. Antes de pasar lista, Tania, la tiene en la lista. Y pues allá